Existen países que, pese a no tener amplias extensiones de tierra, cuentan con una serie de recursos naturales, los cuales le brindan la capacidad económica de verse favorecidos al punto de crear grandes estructuras o despilfarrar el dinero debido a una pobre planificación a futuro. En este video de Tu Hora de Aprender conoceremos a Nauru, una isla independiente ubicada en Oceanía, la cual para los años 90 era tan rica que poco importaba que sus tierras se vieran devastadas por la minería, pues las cantidades de dinero que se manejaban habían cegado a todos. Conoce sobre este paraíso fiscal con nosotros, suscríbete y mantente al tanto de esta y otras tantas cosas que aún no conoces. La historia de la isla de Nauru nos habla de un desarrollo económico sin igual, impulsado por la explotación de recursos naturales, pero también de la falta de previsión. En el año 1990 aproximadamente los europeos descubrieron que el suelo de la isla era un enorme depósito de fosfato de calcio con un fuerte componente de flúor, lo que hacía de estas rocas un poderoso fertilizante. Inmediatamente después, Nauru pasó a ser una roca sin interés ni importancia en medio del océano, a convertirse en un lugar codiciado por su riqueza. No es de extrañar por lo tanto que la isla fuera pasando de mano en mano para su explotación, ya que durante sus años pasó a ser territorio alemán, japonés y australiano. Y es que a principios del siglo XX se descubrieron fosfatos en la isla y se comenzaron a explotar este recurso indispensable para la agricultura, ya que el fosfato fortalece las raíces de las plantas y las ayuda en su metabolismo. Era utilizado para la creación de fertilizantes, después de milenios como parada obligatoria de millones de aves durante sus procesos migratorios. Nauru se había convertido en un territorio muy rico en guano, hasta que en el año 1968 terminó el protectorado ejercido por Australia y Nauru fue reconocida por las Naciones Unidas como república independiente. Sus habitantes, por lo tanto, pudieron decidir su futuro y explotar sus fosfatos. Pronto vinieron que los ingresos que producían podían invertirlos en dotar a esta industria de la más avanzada tecnología para seguir con la extracción cada año de 2 millones de toneladas de fosfato. En el año 1985 Nauru tenía el PIB más elevado del planeta. Con el auge de la explotación del fosfato e impulsado de la recién ganada independencia y en especial el de quedarse con el total de los beneficios de las ventas al exterior, llegó el momento de la bonanza económica. Eran menos de 10.000 habitantes y la riqueza parecía que alcanzaba para todos. El ingreso per capital en esos años llegó a ser el mayor del mundo, $50.000 anuales por persona. Pero acá habría que hacer una aclaración necesaria. La mayoría de los habitantes ganaba apenas $5.000 por año. Los que vivían bien eran pocos y los millonarios muy escasos. Durante el auge económico existía una línea aérea que comunicaba la isla con Australia y Nueva Zelanda, a donde los nauranos viajaban a gastar su dinero o invertirlo en negocios de todo tipo, especialmente el inmobiliario. Pese a lograr explotar sus recursos a tal punto, sus habitantes no tuvieron la agilidad de prever el desastre que significaba esta explotación. Poco importaba que el terreno que quedaba se estuviera convirtiendo en una masa estéril de escombros y restos coralinos que pronto sería inhabitable, pues a principios de los años 90 aquel peligro era inminente, pero las ganancias aún suculentas, por lo que se intentó aplazar la emigración en masa y se invirtió una mínima parte de los beneficios en la renaturalización y relleno del terreno con hamas. Con más de la mitad de la isla siendo objeto de la explotación masiva, la población se agolpaba en la capital, Yarén y sus alrededores. Nadie consideraba que aquella isla donde habían vivido sus antepasados podía ser el hogar de sus hijos y nietos, por lo que el Consejo Local de Nauru se sentó a negociar con las autoridades australianas y acordaron estudiar la posibilidad de reubicar a la población insular en algún lugar de Australia o Nueva Zelanda. El ingreso tanto abrupto que tuvo la isla fue tal que inclusive decidieron hacerle un paraíso fiscal y que comenzaron a vender pasaportes con muy bajas restricciones y blanquear cuentas a través de sus bancos. Los requisitos que pusieron para atraer fondos fueron tan escasos que las Islas Caimán al lado de ellos parecían estrictas. Lo que sucedió no puede sorprender a nadie. Narcos latinoamericanos y mafiosos rusos, además de políticos corruptos de la isla, confiaron sus recursos a estos bancos que no tenían sede ni empleados. Además del deterioro de su suelo, una vez que la minería no fue viable y no había nada que explotar, la única fuente de ingresos que tenía había desaparecido. La explotación tan intensa del suelo no solo agotó el principal recurso, sino que también dejó el suelo inutilizable.
Vista desde arriba, Nauru es un círculo algo irregular con un anillo exterior algo verde y muy delgado y un centro que ocupa el 95% de la superficie, gris, árido y agotado. El lucrativo negocio del que los isleños se habían beneficiado durante un siglo cayó estrepitosamente al pasar de generar más de $1.000 millones australianos en el año 1991 a 138 millones en el año 2002. Además, la mayor parte del suelo de Nauru estaba demasiado acidificado como para intentar salir de la crisis con explotaciones agrícolas. La población pasó de ser de las más ricas del mundo a la más obesa en el año 2007. La sociedad nauruana dejó de lado costumbres antiguas como la pesca y el conreo y abrazó la comida importada de Occidente, un error que les costó, según la Organización Mundial de la Salud, que un 94% de los nauruanos tenga sobrepeso. La isla necesitaba dinero y no había manera de producirlo. Lo primero que hicieron fue deshacerse de sus posesiones en Australia y vender su único avión. Como con esto no había suficiente, la República se vio obligada a usar su posición como Estado miembro de las Naciones Unidas para sacar tajada. En el año 2002, la pequeña nación reconoció a la República Popular China como la única China a cambio de un equivalente a 90 millones de euros. Pero la cosa no quedó ahí. Un año más tarde, Yaren cerró su embajada en Pekín para abrir otra en 2005 en Taipei, lo que ofuscaría a los líderes comunistas. Desde entonces, el gobierno de Taiwán se convirtió en uno de los principales socios comerciales de Nauru. Los bosques naturales habían desaparecido, el desastre ecológico y ambiental y el enorme daño a la naturaleza fueron los más graves del mundo y uno de los menos conocidos. De hecho, recién se están viendo progresos de recuperación de las tierras y de avance de la vegetación en los últimos años. Para hacerle las cosas aún más difíciles a los nauruanos, la isla está entre las que por su bajo relieve podrían desaparecer tragadas por el océano si sigue el deshielo a causa del calentamiento global y consecuentemente las aguas del Pacífico continúan aumentando su nivel. Por si fuera poco, actualmente el país es insolvente y depende de los pocos ingresos por los fosfatos. Además, ha bajado de precio de ayudas internacionales provenientes de Australia, que tienen allí una prisión y un campo de refugiados, y de Taiwán a cambio del voto de la nación en la ONU. Se llamó la Solución Pacífico. Los deportados e inmigrantes ilegales encontraron un lugar en el que son acogidos y Nauru, como contrapresentación, recibe de Australia $1.000 mensuales por cada uno. Eso logró que las cuentas públicas de la isla tuvieran un respiro. De estado más rico del mundo a uno de los más pobres, las decisiones basadas en el ahora, sin previsiones de cara al futuro, los errores de los poderosos por su alejamiento de la realidad, la devastación de los recursos y la corrupción fueron las guías del consumo de Nauru, y ahora lucha por sobrevivir. Así es la terrible historia de esta isla, rica y poderosa, que por su propia codicia y mala gestión se ve sumergida al borde del colapso. ¿Y tú qué opinas acerca de esta información que te acabamos de presentar? Por favor, no dudes en compartir este video, suscríbete al canal y deja tu gran like. Sin más que decir, desde acá nos despedimos y nos vemos en un próximo video.